chaleco grueso, recién me lo sé. ¿Qué? Ricardo me las ha hecho 2 veces hoy día. Estábamos al aire. Ah, bueno, ya estamos con ustedes de vuelta. Hoy día Ricardo ha sido un mañoso conmigo, Ricardo Sánchez, porque ya... Sí, 2 veces ya me ha tirado al aire cuando yo estoy conversando acá de otros temas. Delante anunciaba el programa y decía con la conducción de Soledad Ruiz y yo estaba bromeando y decía, ¿y quién es esa? ¿Quién le ganó? Y ya estaba al aire. Ya estaba al aire. ¿Cómo está Javiera Morales? Nos acompaña hasta ahora, candidata constituyente. ¿Qué tal? Todo bien, muchas gracias, Soledad. Bueno, la gente ya nos escuchó saludándonos, entonces... Sí. Bueno, ahora el saludo al aire. Al aire. Y saludos, por supuesto, para todos los que nos acompañan. Sí, que mucha gente a la casa, mucho saludo a la gente de la casa en este nuevo día de lluvia. Así es. Hay menos lluvia que ayer, pero más frío. Sí, se siente ese invierno magallánico, pero todavía estamos libres, así que hay que aprovechar, aunque haga frío, de ojalá salir fuera de la casita. Todavía estamos libres. Qué fuerte tu frase. Sí. Sí. Ha estado complicado. Sí, la verdad es que sí. Bueno, igual el llamado que hacía el colegio médico, ¿cierto? Sí, está complejo. Hay que seguir cuidándose y tomando las medidas, ¿cierto? Que al menos el tema de el lavado de manos, alcohol gel, la mascarilla y la distancia física. Física, por favor, no social. No social. Sí. Ir avanzando, ojalá, en mayor cercanía social, manteniendo la distancia física, porque excelente. La verdad es que han sido momentos difíciles para todos y para todas, efectivamente. Entonces, me gustó eso de fomentar la cercanía social. Sí, guardando. Se puede, ¿no es cierto? Se puede. Hemos aprendido paso a paso de estar siempre conectados. Es difícil, es distinto, pero sí se puede. Se puede, sí. De todas maneras. Bueno, ya estamos en tierra absolutamente derecha, ¿cierto? El otro día cuando hablamos todavía estaba suspendida la campaña, pero ahora ya estamos a puertas, ¿cierto? Y con la posibilidad ya de trabajar en campaña. ¿Cómo van a ser estos últimos días que están quedando, que son poquitos? Son 2 semanas a las cuales los fines de semana vamos a estar en cuarentena, entonces mucha actividad no se puede hacer, pero estamos trabajando, hemos trabajado ya los días antes en preparar esta vuelta de alguna manera a la campaña. Es muy extraño, yo no sé si alguna vez había pasado en nuestra historia algo así, de que había campaña, se suspende y vuelve, así que estamos preparando desde la próxima semana. Obviamente quisimos hoy día empezar, pero el clima nos limitó con los puerta a puerta, con banderazos para juntarnos y ir hacia las casas de las personas, a tocarle su puerta, contarle quiénes somos los candidatos que queremos llegar no solo a la urna, que queremos ganar el 15-16, que ahí ya estamos en la papeleta, porque claro, hay 4 elecciones en un día, así que se viene, yo creo que para la gente un poco de un bombardeo de información, porque vamos a volver todos a las calles y también sobre todo el fin de semana en las redes sociales, donde tratamos de hacer distintas entrevistas. Muchos candidatos estamos ahí siempre en debates televisivos, todos por Zoom, lo que es la forma encontrando todas las formas para poder llegar con información a la casa. ¿Cómo ha sido este proceso a propósito de lo que estamos conversando, Javiera? Porque por una parte uno pudiera pensar, ¿cierto?, que tiene una cierta comodidad, si se quiere, el hecho de hacer este trabajo, por ejemplo, vía telemática. Pero por otra parte, ¿cierto?, se restan otras posibilidades de poder reunirse con más gente en forma directa, que de alguna manera te da también otras características. ¿Cómo lo has vivido tú? Sí, yo creo que todas las campañas hemos sentido, bueno, lo raro es que en mi caso es primera vez que yo voy de candidata a algo. Bueno, en el colegio fui candidata a presidenta del centro alumno en cuarto medio, y gané. Así que, ¿dónde estudiaste? En el colegio Charles Darwin. Les mando a toda la comunidad darwiniana un enorme saludo, pero más que esa experiencia yo no había tenido, entonces efectivamente no sé cómo habrán sido las campañas anteriores para los candidatos y candidatas, pero lo que sí he recogido de la experiencia con la gente que trabajamos, de los otros candidatos, ahí en Convergencia Social hay candidatos a concejales, candidato a alcalde también, y que ha sido unas candidaturas más solitarias, ¿no es cierto? Más solitarias en lo físico, pero también la gente
expresa su apoyo. Hoy día están las redes sociales, no es lo mismo, pero hemos hecho un esfuerzo todos. Creo que también esto va a tener consecuencias políticas. Hoy día salió la CEP y veíamos que no hay nadie que uno podría decir que hay tanto apoyo, que hay candidatos presidenciales que se estén encumbrados. La verdad es que está todo más o menos tibio en ese sentido. Bueno, yo creo que estamos pasando por una etapa bastante compleja también para la política, para la democracia. Vemos que nuestras instituciones están ahí. Está muy complejo, muy estresadas. En este escenario, justamente el tema de las elecciones, igual todo lo que vamos a vivir es todo tan distinto, tan diferente, elecciones diferentes, y con esta pausa yo por lo menos no tengo memoria haberlo vivido, y no sé si para atrás habrá ocurrido esto de una pausa en la campaña. Quería detenerme en lo que señalaste así al pasar, pero me parece relevante. El hecho de, justamente tú dices, yo no había postulado o no había estado en una instancia como esta, sin embargo sí tuve representación cuando fui estudiante. Sí. Y que pudiera parecer menor, pero en definitiva la gran mayoría, yo sin temor a equivocarme, más del 90% de las personas que de alguna manera asumen responsabilidades después de representación es porque también han tenido un atreverse a hacerse cargo en otras instancias como justamente en el colegio o en el sector donde vives o en un grupo juvenil, en fin. Y ahí hay un aprendizaje sumamente importante porque tiene que ver también con, evidentemente, otros motores, ¿no? Pero el aprendizaje que se recoge en la adolescencia y la juventud es súper potente para la vida adulta. Sí, y en eso el espacio de los colegios y de los liceos y de las escuelas que puedan generar para eso, porque yo creo que eso es un tema súper interesante hoy día, como tú dices. En la mañana escuchaba que, claro, esta suspensión de las clases presenciales que tiene a nuestros niños y niñas en las casas, no solo tiene un problema con lo aprendido, con la información que de alguna manera no se traspasa, sino que hay una vivencia social que se está perdiendo y que yo creo que está muy involucrada con lo que tú dices. Hay escuelas, hay liceos, hay colegios. Yo tuve ese gran privilegio de ir a un colegio en que nos abría las oportunidades para generar espacios de participación democrática, donde podíamos nosotros organizarnos y señalar qué cosas nos parecían, de alguna manera hacernos parte de las decisiones. Y eso es no solo informar, sino que formar ciudadanos y ciudadanas del futuro. Así que en eso yo lo comparto mucho contigo y creo que se valora mucho los espacios. En eso yo le mando un cariñoso saludo a mi colegio, a la comunidad darwiniana, que de alguna manera en el momento que yo estudié acá y sé que estudié en el colegio y sé que todavía es así, generaba esos espacios, permitía que los estudiantes tuviésemos una voz en la comunidad educativa. Claro. Y ahí pasa, ¿cierto?, por también los criterios de quienes tienen el poder de decisión. Sí. Y también por algunos profesores, ¿cierto?, educadores, trabajadores de educación que tienen también esa visión. Bueno, partiendo, ¿cierto?, por el director, pero también por quienes están en el entorno. Entonces, a lo mejor ahí también hay un tema importante para el tema educacional respecto de lo que debiera ocurrir en todos los espacios educacionales, donde hoy día, ¿cierto?, vemos que hay un mayor interés o énfasis en los contenidos académicos, que indiscutible que son importantes, pero el tema de esta otra parte que tiene que ver con la formación para la vida, exacto, es la que queda como ausente, postergada, relegada, ¿cierto? Y ahí hay un aspecto que es muy relevante de poder rescatar. Mira, hay unas distinciones, bueno, por distintas razones. Yo soy abogada, pero por distintas razones de la vida, bueno, a veces las cosas que se heredan no se hurtan, y por distintos caminos. Hoy día soy profesora de Derecho, pero tengo una patita, yo no me atrevo a decir que soy una docente o profesora, pero es porque no es no tengo ese título profesional, pero de alguna manera en la Universidad Magallanes sí nos van capacitando para tener un poquito más de conciencia de lo que es ser un educador finalmente, un docente, un académico, que es distinto. Y ahí hemos aprendido la diferencia entre
informar es formar, ¿no es cierto? Muchas veces nos quedamos con la idea de que uno solo traspasa información como profesor o profesora, y la verdad es que no solo eso, uno también forma, y para eso hay toda una parte que es la parte ética, que es la parte de participación, que muchas veces queda relegada y que es muy relevante, porque hoy día hay mucha información en las redes, ¿no es cierto? Hay mucha información, entonces va a ser muy fácil el día de mañana encontrar esa información. Las habilidades que uno tiene que generar hoy día son mucho más allá de eso, de liderazgo, finalmente cuando se habla de que uno no solo educa niños o niñas o adolescentes o jóvenes o adultos, sino que un ciudadano o una ciudadana, ¿no es cierto? Para nuestra comunidad política el día de mañana, para nuestra sociedad, y eso involucra efectivamente un montón de más valores y de aspectos que solamente traspasar esta información. Y mucho de eso hoy día se ha perdido, pero se están generando distintas instancias. Por ejemplo, hoy día la universidad está en todo un proceso de generar nuevos estatutos, y ahí la idea es generar también mecanismos de participación donde los estudiantes tengan voz y voto, porque las institucionalidades más fuertes hoy día no son estas más bien verticales, sino más bien institucionalidad en que todos tengan un decir, ¿no es cierto? Espacios institucionales donde se tomen las decisiones y sean reconocidas entre todos como decisiones válidas. Eso que uno puede decir, bueno, no suena tan difícil, eso es bastante difícil. Vemos que es difícil muchas veces en las escuelas, en los colegios, también en una universidad, y hoy día el proceso constituyente es, desde ese punto de vista, ese espacio, ¿no es cierto?, donde vamos a establecer reglas del juego para que nuestras decisiones políticas y colectivas sean apreciadas por todos como decisiones más legítimas. Y ahí, sin duda, que habemos candidatos que queremos incluir, por ejemplo, mecanismos de participación para que fortalecer esa institucionalidad, fortalecerla, esa es la idea, porque finalmente son las instituciones fuertes las que caracterizan a los países más exitosos. Una vez se piensa que es el tamaño de la billetera de esos países, y la verdad es que hay un elemento esencial que es contar con instituciones fuertes y legítimas. Y eso es bastante difícil. Yo confío en que en el proceso en el que estamos ya, porque esto se inició hace bastante tiempo, nos va a llevar a eso. A veces es difícil mirarlo por el momento de la crisis que estamos y decimos, ay, está todo revuelto. Hoy día veía los resultados de la SEP, y para un gran porcentaje de los ciudadanos y ciudadanas nuestro país está estancado. Yo espero que ya una vez que estén elegidos los convencionales y se empiezan a poner los temas sobre la mesa y empieza a haber un diseño un poco de lo que esperamos hacia el futuro, un diseño más palpable, esa percepción de todos los chilenos y chilenas y de quienes residen en nuestro país vaya cambiando por mayor optimismo. Sin duda. Y claro, como tú dices, bien complejo, pareciera que es simple, pero es complejo. Lo importante es que estén las voluntades, efectivamente, para que no sigamos restando en los procesos educativos instancias que son tan importantes. Estoy pensando en el arte, la cultura, estoy pensando en la filosofía, estoy pensando en la educación cívica, en fin. Bueno, ahí hay un tema interesante a propósito de lo que conversamos, que me parece pero muy, muy, muy relevante, porque todo, cuando uno revisa, y bueno, hay estudios al respecto también de lo que uno hace en su adolescencia, su juventud, tiene pero una potencia muy relevante en tu vida adulta, y en cómo te mueves, y en cómo te enfrentas a la vida, en cómo aportas o te restas, en fin. Así es que lo que ocurre en los espacios educativos es muy relevante, porque no solamente se da, evidentemente también en el hogar hay ahí un importante, digamos, la cuna siempre va a ser importante, pero claro, donde se está socializando con otros es un tema importante a ver. Javiera, bueno, en estos últimos días, ¿cierto? Han pasado hartas cosas en el país. El otro día conversamos del tema, el 10%, la discusión. Al día siguiente ya era otro el escenario. Hoy día ya tenemos otro escenario, ¿cierto? Bueno, una de las discusiones que se ha generado ahora tiene que ver con el tema del impuesto a los súper ricos. Sí. ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo hoy día también leía que efectivamente hay que avanzar en ciertos temas que son muy urgentes. Un plan para la pandemia, obviamente, que sea ya más a largo plazo, que no estemos así a corto plazo viendo cuáles van a ser las medidas, parchando exactamente. El segundo, el tema previsional, hoy día muy mezclado con el tema de la pandemia por los retiros, y también el tema de un pacto tributario más progresivo, ¿no es cierto? Y ahí vemos distintas alternativas, porque efectivamente, si uno ve
más allá de las bases constitucionales que tengan esto, uno puede ver que nuestro sistema tributario es bastante regresivo. ¿Qué significa regresivo? Que no sigue esta lógica, que aun cuando nuestra Constitución dice ahí que tienen que ser los impuestos progresivos, eso de alguna manera no se ha cumplido. Estamos en una deuda, porque la idea es que sea progresivo. Eso significa que quienes tienen más, ¿no es cierto?, paguen más proporcionalmente. Y nuestro sistema no es así, está absolutamente al revés. La principal entrada de recursos del Estado es el IVA, y el IVA es un impuesto muy regresivo porque afecta al consumo, y generalmente las personas en los más bajos deciles, su gran cantidad, sus recursos en un gran porcentaje lo gastan en consumo. Entonces tenemos que avanzar hacia un pacto tributario más progresivo. Se han hecho intentos en los últimos años, pero no lo conseguimos, ¿no es cierto? Y en eso hay distintas propuestas hoy día. Yo veo las dos más fuertes, es esta idea del impuesto a los súper ricos, y que tiene un tema simbólico muy fuerte, y yo creo que eso no puede dejarse de lado de alguna manera. En un año en que vemos que gran porcentaje de nuestro país se ha empobrecido y un porcentaje tan menor ha aumentado su patrimonio de la forma en que lo ha aumentado, porque es realmente impresionante, yo creo que hay también un tema simbólico de indignación, de decir, a ver, estamos aguantando esta pandemia mediante el retiro de nuestros ahorros, ¿no es cierto?, lo que hemos ahorrado como trabajadores y trabajadoras para el futuro, para nuestras pensiones, y un porcentaje muy pequeño ha aumentado. Es como, si uno lo ve, ¿qué cohesión social puede haber esto? ¿Cómo después de esa foto uno puede decir, ha sido el país entre todos quienes hemos enfrentado esto, ¿no es cierto?, para avanzar? Y la verdad es que con esa foto no es posible decirlo. Entonces yo creo que el impuesto a los súper ricos hay un tema simbólico, porque la verdad es que en cuanto a números no es tan alto, y tampoco es fácil, pero hay un tema simbólico que yo creo que no puede dejarse de lado. Así que al menos desde mi punto de vista, esta idea de al menos grabar por una vez el patrimonio de los súper ricos sería algo que debiese estar sobre la mesa hoy día para discutirlo. Pero también hay un tema de las exenciones tributarias. Acá hay ciertos sectores, ¿no es cierto?, que no pagan impuestos, o que pagan mucho menos, que yo entiendo que ahí sí hay una gran cantidad de plata que puede llevarse al Estado para enfrentar la pandemia, y también mirado hacia futuro para poder después enfrentar lo que va a significar la nueva Constitución. A mí no me cabe la menor duda que la nueva Constitución, si pasa efectivamente que este 80% se logra traducir en una convención constitucional en que gran parte quiera cambios, va a significar que vamos a pasar de este Estado que está más al lado, ¿no es cierto?, que pasa un poquito mirando lo que ocurre en cuanto a los derechos sociales, un Estado mucho más partícipe, tanto con privados como también directamente, y eso significa recursos, y esos recursos requerimos sacarlos de alguna parte, ¿no es cierto? Claro. Así que yo creo que es momento de sentarse, la institucionalidad política tiene que sentarse y empezar a avanzar en estos temas lo antes posible para alcanzar un nuevo pacto tributario que sea más progresivo. Javiera, tú eres independiente, no eres militante de ningún partido político, pero estás en la lista, ¿cierto?, de Convergencia Social en esta candidatura. Sí, la lista se llama Apruebo Dignidad. Aprueba Dignidad. Y ahí van, tenemos dos subpactos dentro de ese pacto, el Partido Comunista, Fuerza Común también está ahí, y Convergencia Social, que es Frente Amplio. Perfecto. Y en ese sentido lo que te quería preguntar es respecto de la figura de Gabriel Boric, ¿cierto? Como posible, ¿cierto?, carta presidencial, y cómo lo visualizas, y respecto de las últimas intervenciones que ha tenido en el país, en las condiciones, digamos, que se están dando. La verdad es que yo he trabajado con Gabriel el último periodo en esta campaña. Yo antes no nos conocíamos mucho, la verdad. Antes lo conocía como figura política, ahora ya tratando de trabajar juntos por esta lista, y yo espero efectivamente que le vaya muy bien. Creo que de alguna manera las figuras como Gabriel han permitido que pongamos sobre la mesa ciertos temas que antes no conversábamos, ¿no es cierto? Y de alguna manera ha permitido correr el cerco para que hoy día tengamos un proceso constituyente como el que tenemos. Yo veo que efectivamente hoy día en la encuesta no hay nadie que uno pueda decir ese va a ser el candidato, pero yo detrás de Gabriel veo que hay un programa presidenciable con una alternativa de país, con ciertas propuestas programáticas que él va y su equipo día a día alimentando, a las cuales yo adhiero. Por algo vamos en el mismo sector. A mí
en eso me gusta ser bien honesta, porque hoy día vemos que los partidos políticos están en el último lugar de las instituciones evaluadas, pero la verdad es que las democracias requieren de partidos políticos. Nombrémosle el nombre como o movimientos políticos o de alguna manera sectores, ¿no es cierto?, que puedan llevar una idea del país que uno quiere, ¿no es cierto? Con eso no estoy diciendo en ningún caso que nuestros partidos se hayan portado bien los últimos años, por algo están en la posición que están y por eso tenemos mucho que trabajar para que eso vaya mejorando de alguna manera. Y quienes somos independientes no por eso no tenemos un planteamiento político, y yo creo que hay que ser bastante honesto y siempre decir cuál es. En mi caso, mi planteamiento político me siento muy cómoda ahí en la lista de Apruebo Dignidad, se acerca mucho al Frente Amplio y también sobre todo al proyecto país que el diputado Boric hoy día le propone a la ciudadanía. Creo que su propuesta en torno a materia de salud mental, también la primera propuesta en cuanto a la inclusión de los trabajadores en los directorios de las empresas y cómo ha ido avanzando de alguna manera en todas sus propuestas, es un Chile que yo creo al que debemos tratar de avanzar, al que genere una propuesta que permitiría mayor cohesión social, mejor institucionalidad. Así que yo espero que esa candidatura vaya creciendo cada vez más. Yo en eso cuenta con todo mi apoyo. Bien, Javiera, muchas gracias por tu visita, por estar con nosotros acá en Vox Populi 2021. Muchas gracias a ti, Soledad. Y nos despedimos de hoy nuestro programa. Despídete también, Ricardito, que ha estado... Ahí está Ricardo despidiéndose. Ricardo Sánchez, que está en los controles de Vox Populi 2021. Bueno, hoy día ha estado... sí, ha tenido una jornada intensa, así que cariños para él también. Bueno, nos despedimos, los invito para que mañana nos sintonicen nuevamente a partir de las 16 horas, pero se quede con nosotros acá en Polar Comunicaciones, que la programación sigue. Que estén muy bien, nos vemos mañana. Polar Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales presentó Vox Populi. Conduce Soledad Ruiz Obando.